Me da mucho gusto saludarlos en esta mesa que tengo el placer de compartir con Lucero, con Denise y con Norberto. En esta ocasión, Lucero nos va a compartir el historial de Virginia, pero antes de que haga la presentación de su material, voy a compartir con mucho gusto una breve semblanza de los integrantes de esta mesa, a quien me da mucho gusto saludar. Comienzo con Lucero Rosales Lima, perdón. Es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología clínica infantil y estudió el doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Leya. Trabajó durante varios años en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial como psicóloga clínica. Ha ejercido como docente a nivel licenciatura en varias universidades de Puebla, como la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Anáhuac. Actualmente da clases en la Universidad Iberoamericana y en el posgrado del Centro Leya. Es miembro fundador del grupo de estudios Chaiqué en Puebla y se dedica a la práctica privada con adolescentes y adultos. Norberto Bleichmar también forma parte de esta mesa. Nos emociona mucho escucharte, Norberto. Norberto es médico, psiquiatra y psicoanalista con más de 50 años de experiencia en la práctica privada con pacientes, también en la supervisión y docencia. Junto con Celia Leiberman, es fundador del Centro Leya y ambos elaboraron los programas de estudio y coordinan las actividades científicas del instituto. Es coautor de varios libros como son El psicoanálisis después de Freud, de 1989, Las perspectivas del psicoanálisis, del 2001, Sobre el psicoanálisis contemporáneo, del 2003, editados por Paidós. En estos textos se traza un panorama de los pensadores más creativos y de las principales teorías psicoanalíticas con un enfoque plural y reflexivo. Denise Bloch es egresada de la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Centro Leya, en cuyo programa actualmente es docente. A su vez participa como maestra adjunta en el doctorado en clínica psicoanalítica. Coordinó el diplomado Psicopatologías frecuentes en la terapia, junto con Ana María Wiener y Graciela Arredondo, y ha realizado otras diversas actividades de educación continua en la misma institución. Asimismo, atiende adolescentes y adultos en la práctica privada. Y me presento yo, Víctor Ruiz. Víctor Ruiz es licenciado en Psicología Clínica por el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro Leya, institución donde actualmente cursa el doctorado en Clínica Psicoanalítica. Cuenta con experiencia en el trabajo institucional con adolescentes en conflicto con la ley. Durante 3 años coordinó intervenciones clínicas en centros de internamiento y de externación. Además, ha participado en actividades de intervención breve y acompañamiento en el ámbito hospitalario. Colaboró activamente en la redacción de contenidos informativos para las plataformas digitales del Centro Leya, con temas sobre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica. Es docente en licenciatura y maestría del Centro Leya, en donde también ha coordinado varios diplomados. En la práctica psicoterapéutica privada, atiende a adolescentes y adultos. Bueno, es una breve semblanza de los participantes de esta mesa. Tendremos entonces, como les decía, la presentación del historial por parte de Lucero. Después, Denise, Norberto y yo haremos un comentario del historial, del material, para después hacer espacio a una ronda de diálogo, respondiendo preguntas y comentarios. Una vez más, les agradezco su compañía y me siento muy honrado de compartir la mesa con todos ustedes. Te cedo la palabra, Lucero. Adelante. Gracias. Agradezco mucho al doctor Norberto Bleichmar, a Víctor Ruiz y a Denise Bloch su lectura y comentarios sobre el caso, sobre el historial clínico de Virginia. Gracias. Historia de Virginia. Sin pensamiento para evitar el dolor y negar la pérdida. Historial clínico. Virginia tiene 33 años, es alta, delgada, de tez morena y cabello quebrado. Solicitó la consulta porque no podía dormir, y cuando lo hacía se despertaba sobresaltada. Su padre falleció en la pandemia y después de 1 año seguía sintiéndose perdida, sin saber qué hacer con su vida. Mantiene una relación a distancia con su pareja, quien vive en el extranjero.
Tienen contacto a través de videollamadas y en algunas ocasiones han viajado para estar juntos. Virginia estudió la carrera que le sugirió su padre, aunque deseaban estudiar nutrición. Tras su muerte, inició un posgrado, que también él le había recomendado. No debido al programa académico, sino a que ofrecía un intercambio estudiantil. Los consejos que su padre le daba siempre fueron determinando su toma de decisiones a lo largo de la vida. Por otro lado, se ha relacionado con su madre de manera violenta y distante. Tiene 2 hermanos, una mayor y uno menor. Con la primera, su relación es aparentemente cordial, mientras que con el segundo no. Respecto al ámbito escolar, su desempeño académico siempre fue promedio. Abandonó el posgrado al inicio del tratamiento, pues se dio cuenta de que no era lo que quería. Después, logró conseguir una beca en CONACYT para realizar un diplomado, al cual también renunció porque se imaginaba en el extranjero con su novio en corto tiempo. Trabajó en una empresa y más adelante se dedicó a la atención de un negocio que emprendió con su padre, el cual se convirtió en su fuente principal de ingresos. Recientemente abrió su propio negocio, experiencia que vivió con ansiedad y temor a que, por ejemplo, llegaran los policías a supervisar que todo estuviera en orden. Virginia vive sus negocios, sus relaciones y hasta su noviazgo con cierta insatisfacción, presión y ansiedad, al no entender qué es lo que siente cuando ocurre alguna desaveniencia. Por ejemplo, ella dice saber, entre comillas, que está enamorada, pero no lo registra. En algún momento comentó que manejando por la carretera hacia una comunidad, de pronto dejó de ver y cuando se dio cuenta ya había conducido un tramo. Esto le ha sucedido un par de veces. En ese momento yo pensé en la presencia de posible crisis de ausencia. Inicio del tratamiento. Lleva 1 año en tratamiento. Inicialmente se realizaba 2 veces por semana en diván, pero conforme se fue desplegando su dificultad para procesar mis intervenciones, lo que yo detectaba como rigidez en su pensamiento, incrementamos a 3 veces. Tiende a ser puntual y no cancelar. Cuando tiene que salir de viaje o tiene compromisos laborales, hemos pasado a la modalidad virtual. Virginia suele racionalizar mucho y busca respuestas concretas y precisas. Tiende a clasificar sus pensamientos como buenos o malos y a considerar de la misma forma sus acciones y la de los demás. Parece distante de sus propios afectos. Solo refiere como significativa la pérdida del padre. Respecto a la madre dice, no sé por qué no puedo recordar algo bueno de ella. De la mano de un afecto de extrañeza, pero sin mostrar mayor curiosidad. En las sesiones es colaboradora, trata de recordar, busca respuestas y últimamente llora diciendo que le duele lo que recuerda. Ha compartido sueños que suelen ser concretos. Ya al inicio se caracterizaban por tener escenarios con paredes blancas. Tiende a escuchar podcasts y a leer libros que le aclaren dudas sobre lo vemos en sesiones. Sus referencias en ocasiones son películas infantiles o series. Las sesiones de la última semana antes de vacaciones fueron planas y concretas. Decía haber soñado, pero no recordaba sobre qué. Aunque parecía que quería cooperar, no podía informar y hablar más. Esa misma semana fue su cumpleaños, lo cual fue muy doloroso porque su madre lo olvidó y se fue de vacaciones. Ella decía que le molestaba, pero no sabía por qué. Yo le dije, parece que tienes un poquito de celos. Respondió sorprendida que no había pensado en eso. Cabe señalar que a lo largo del tratamiento he podido constatar la presencia de una madre violenta, en ocasiones coludida con su hermano varón, lo cual coloca a Virginia en una situación de soledad y sin apoyo familiar para cualquier tipo de desaveniencia. Esto ha entorpecido aún más el trabajo de duelo. Por otro lado, llama la atención el recuerdo idealizado que tiene de su padre, a pesar de que parece reconocer partes que no le agradan de su relación. En cuanto a la parte contratransferencial, las sesiones con Virginia me generan somnolencia, pues a menudo son monótonas. ¿Qué generan? Somnolencia, Somnolencia. pues a menudo son monótonas respecto a la parte afectiva. Me preocupa que tiende a las actuaciones
como el salirse de su casa, irse rápidamente a ver al novio, ir a un concierto sola por la tarde-noche, o estas ausencias en los momentos en los que conduce su auto. Siento que mi mente está como sus sueños, en paredes blancas, distraída. También tengo la sensación de tener frente a mí a una niña pequeña que requiere explicación e instrucción para continuar con su vida. Las sesiones que presentaré tienen 2 meses de espacio entre ellas. La primera es presencial y la segunda virtual. Virginia tiene la cámara encendida, mientras que la mía se encuentra apagada en las sesiones virtuales. Primera sesión, 15 de agosto del 2022. Es la primera de la semana. Virginia. Hay una serie que se llama The Big Bang Theory, en donde un personaje le reclama a su mamá y me identifiqué. Él le dice que lo hiere de muchas maneras. Ella le responde que no es su intención y que le mencione esas maneras. Él le dice que no tiene sentido hacerlo, pero que la perdona y que la acepta como es. Creo que esa es la clave para la relación con mi mamá. Simplemente, así es ella. Al final, ¿qué le voy a perdonar? A lo mejor lo que me hizo sentir, no lo sé. Pensando en la conversación que tuvimos hace 3 días y cuando la vi llegar ayer, dice ella, me desconcentra un poco la lluvia. Que mi mamá es voluble, o que tal vez en otro momento le di su gesto duro. Y vuelvo a lo mismo, así es ella. Recuerdo que en la tarde cuando llegaba de la escuela, le preguntaba si estaba molesta y me respondía, no estoy enojada, ¿o qué? ¿Quieres que me esté carcajeando? Trato de comprenderla para no tomármelo personal. Con mi hermano pasa lo mismo. Es como aprender a no esperar nada, a pensar que solo es un hermano y que va a ser así siempre. Terapeuta, parece que ese pedazo de la serie es una imagen dolorosa. Virginia, sí. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no lloré. Es dolorosa y a la vez esa es la clave. Terapeuta, como si tu mente estuviera buscando claves en la vida que te ayudaran a descifrar la relación. Virginia, sí, claves, sentidos. Así es como trato de buscar mi vacuna. Terapeuta, que te haga inmune. Virginia, ¿cómo estar con ella y que no me pase nada? Otra opción sería evitarla y ya, pero mi mamá no es una compañera de trabajo como para hacer eso. Tendría que inyectarme porque de otra manera siento que no lo voy a lograr. Terapeuta, parece que no solo quieres inmunidad, sino rapidez. Me inyecto y ya. Virginia, buen punto. Ok. Terapeuta, que me vacunen y no me intoxiquen. No sienta su voz, no vea su gesto, no perciba su olor ni su mal humor, no sentir nada. Virginia, sí, algo así. Parece que no me comprende. Hay silencio. Ella continúa diciendo, es una medida más drástica y rápida. Terapeuta, ¿más drástica? Virginia, sí, como un caparazón. Me pongo a comparar con hace 2 años, cuando quería entender por qué, y aún así me sentía mal. Ahora ya no quiero saber por qué, solamente la dejo ser. Terapeuta, esa imagen de la serie en donde mamá e hijo pueden hablar de eso que duele, tal vez desees decirle a tu mamá lo que a ti te duele. Virginia, como que sí lo he pensado, pero cuando lo externo, se me olvida. Tal vez necesitaría escribirlo. Terapeuta, ¿qué se te olvida? Virginia, las palabras. Creo que me paralizarían. No sé. No podría decir todo lo que está en mi cabeza. Por eso estoy segura de que se me van a olvidar. Terapeuta, tal vez sientes que hablar con ella sería intenso. Percibo que lo toma como una indicación. Te lo comento para que lo podamos pensar, no para que lo hagas. No es una indicación ni una opinión. Más bien, me parece que te dolería. Virginia, por ejemplo,
Ahora que me dices que dolería, desde que descubrí mi cicatriz, pienso en cómo le voy a preguntar. ¿Qué me pasó? ¿Me caí o qué? Y a lo mejor eso es. Si pregunto, no me va a gustar lo que voy a encontrar. Bueno, si es que me lo dice. Terapeuta. Parece que hay una parte de tu mente que no quiere preguntar, pues saber la respuesta te dolería. Pero además no quieres rascar o saber más. Virginia. Es que le doy vueltas a las cosas y digo que el aislamiento me gusta más. O no sé, estoy a la defensiva en mi cabeza. Toda palabra, todo gesto lo tomo mal. O no quiero enfrentarlo. Mi mamá me quiere tratar como una chiquita que no se sabe defender. Lo peor de todo no es que me lo diga, sino que hace que me lo crea. Decía mi papá, empiezo a dudar de mí. Terapeuta, como si sus palabras entraran rápido a tu cabeza, te tambalearan, te confundieran, y ya no supieras qué piensa mamá ni qué piensa Vir. Virginia. Ok. Terapeuta. ¿Qué piensas de lo que te digo? Virginia. Que puede ser verdad. Terapeuta. La vacuna evitaría que te contagiaras de la rabia o del gesto duro que ves en ella. No solo las palabras de mamá entrarían en tu mente, sino tal vez el malestar, el gesto duro, la rabia. Termina la sesión. Segunda sesión. 26 de octubre del 2022. Segunda sesión de la semana, esta sesión es virtual. Virginia. Acabo de detectar que, desde que estaba en el trabajo, me sentía ansiosa porque no se me fuera a olvidar este sueño. No sé qué es lo que siento. Solo me decía a mí misma, que no se te vaya a olvidar. Mi sueño me gustó. Me da risa que haya soñado con ese doctor que sigo en Twitter. Cuando me empezó a seguir, me emocioné y me gusta eso. En el sueño apareció, y lo recuerdo igual, con una camisa blanca tomado de mi mano. Tenía la blusa desabotonada hasta la mitad del pecho y se veía sus tatuajes. Era mi novio o mi pareja, porque íbamos tomados de la mano. No me puedo acordar de cómo se llamaba el doctor. Me sorprende que haya aparecido en mi sueño. ¿Qué más te hace pensar el sueño? Virginia. La protección de Pacote, un amigo que apareció en un sueño anterior. Esa parte de la protección de la figura masculina. A diferencia de Pacote, cuya camisa era blanca y toda abotonada, aquí sí puedo decir que había excitación. Terapeuta. Tal vez el sueño tenga que ver con Lucero Doctor, que quieres que te cuide, que te lleve de la mano, hasta con un poco de excitación. No solo es una mujer, sino también un hombre. Lucero, mamá, papá, que te cuida, protege y te lleva de la mano. Virginia. Se queda pensando. Tiene sentido. ¿Cómo cambia mi perspectiva? Hace 30 minutos me preguntaba por qué había soñado con el doctor. Me acuerdo de que al inicio de la terapia me decías que estos son solo personajes en el sueño. Terapeuta. Una parte de tu mente me ve como Lucero mamá, quien quiere que no se te olvide el sueño para llevármelo como un regalito. Otra parte está colaborando y trae un sueño para que juntas lo pensemos. También podemos pensar que el hombre que te toma de la mano en tu sueño parece inalcanzable. Tal vez tanto como papá, porque no eres mamá. Virginia. Como esa actitud de niña que se pone celosa de mamá y solo quiere a su papá. Terapeuta. Parece que así es. ¿Qué piensas? Virginia. Recuerdo que cuando tenía como 4 o 5 años, mi mamá estaba amamantando a mi hermano, que era un bebé. Mi papá estaba recostado en la cama, así, muestra con los brazos abiertos y la cabeza entre ellos. Tenía abierta la camisa y yo le quería como succionar. Puse mi boca sobre su pecho y me dijo, no, eso no se hace. Terapeuta, en tu sueño el doctor también tiene abierta la camisa. Virginia, ¿habrá sido una conducta de imitación con mi papá? O sea, que pudo ocurrir por eso
por ese amor que hay de niña a su papá, o seguro que también estabas pensando, mamá le da de comer a mi hermanito bebé. ¡Qué rabia! Pues yo tengo a papá. Él me da de comer. Yo también soy un bebé. Tal vez ahí se fue armando una idea en tu mente de que los papás también alimentan a los bebés que tienen pechos. Tal vez de ahí surge la imagen en el sueño de una doctora papá que tiene descubierto el pecho. Veías cómo alimentaban a tu hermano y querías que también a ti te alimentaran. Virginia, cuando mi papá llegaba del trabajo, hacía un cóctel de frutas. Las vaciaba en un bol y escogía solo las cerezas. Ahora que lo dije, me dio nostalgia. Y esto lo hago como en automático, mientras que los recuerdos de mi mamá no me conmueven así. Tal vez porque mi papá no está y solo es añoranza. Terapeuta. Tal vez papi es mamá y papá a la vez. No necesito a nadie más. Papi me da pecho cerezas. Papi es todo para mí, no necesito de mami. Que ella se quede con su hijito. Yo me quedo con papi y mamá. Virginia. He pensado que fueron 3 años en los que no hubo hermano ni hermana. Fueron varios años en los que estuve sola y no había entretenimiento. Solo recuerdo que en mi casa había nogales y azotadores. Eso me recuerda a mi mamá. Silencio. No sé, me había dicho mi papá que cuando era pequeña, él empezó a buscar una casa. Yo estaba en mi carriola y como no tenía dónde jugar, buscó una casa con un gran patio. Llora. Me dio sentimiento eso. Tal vez también siento que en la relación con mi mamá yo estaba como perrito. Terapeuta, me parece que en tu cabeza se fue armando una historia que ahora se la narra también esa nena que quiere recordar cosas en su mente. Qué rabia ver a mami dar lechita a mi hermano, un bebé, no más a mí. Cuando estoy con papá todo es mucho mejor. Él también me da leche. Quedas desterrada, mami. Ahora papi será mami y papi a la vez. Creo que ese es el sentido del sueño, una mami, papi lucero que me lleva de la mano y me acompaña, que me gusta y hasta con cierta excitación. Lucero es todo. Virginia, eso que mencionaste, de que a lo mejor yo fui la que desterró a mi mamá, me hizo pensar. Ya no estás, me voy con mi papá ahora. Terapeuta, la observo pensativa y pienso en la posibilidad de que mi interpretación haya entrado en su mente. ¿Cómo te sientes? Virginia, relajada y triste a la vez, pensando en la película de Intensamente. Ninguna de las cosas que hizo mi mamá pueden ser bolas amarillas. Las bolas amarillas son recuerdos alegres. Sueños e interpretación. Virginia ha traído sueños un mes después de la última sesión. Es la segunda de la semana y sigue en modalidad virtual. Primer sueño. Soñé con mi papá. Estuvo triste, pero no recuerdo tanto el tema. Lo abrazaba por algo que estábamos discutiendo y me rechazaba, pero sin ser seco. El escenario era gris. Una casa en la que entraba poca luz y una ventana en lo alto. Me emocionaba ver a papá. Lo abrazaba y me rechazaba, o más bien, me dejaba al momento de que lo abrazaba. Sí, lo olía y era él. Segundo sueño. También el otro día soñé. No me acuerdo mucho. Solo recuerdo que la luz era muy singular, como de un tragaluz. Había un cuerpo, yo lo veía y se vaciaba, como que se caía y se deshacía. Pero no era una muerte, no era un asesinato. Se vaciaba al caer, como una cubeta a la que se le sale el agua, pero era el cuerpo. Ahora que lo recordé, no sé si tenga relación. En el primer sueño, mi interpretación estuvo centrada en la presencia de 2 partes de su mente. Una sensible, cálida, la cual le da gusto ver a alguien quien ama, y la otra, un juez severo que la aleja. El segundo sueño aparece después de trabajar ambas sobre mi intervención. En este último,
Pensé en la grave disociación que opera en la mente de Virginia, la cual trató de describirlo, mencionando el cuerpo que se vacía y que está lejos de la cabeza. Ella menciona que era un cuerpo sin cabeza. Como ella, si no tiene cabeza, termina con el cuerpo deshecho, se cae y no tiene que la contenga. Sin embargo, me doy cuenta de que a pesar de que en la interpretación abordó el tema, no logro que se dé cuenta de las partes disociadas de su mente, cuerpo, cabeza. Gracias. Gracias, Lucero. Ahora, bueno, vamos a dar paso a los comentarios que tenemos preparados, compartir algunas de las ideas, de los pensamientos que surgieron. Voy a comenzar yo. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta mesa de diálogo. Es un privilegio poder compartirla con Denise y con Norberto. Agradezco también a Lucero el material que nos muestra. Es una experiencia desafiante, pero enriquecedora, dejar ver el trabajo que uno hace en la intimidad de la sesión. Lo que les compartiré es mi perspectiva, algunas ideas que surgieron en mí al leer el material y dejarme ir en la experiencia emocional que este generó. Virginia consulta porque se siente perdida desde que su padre murió. El padre fue muy importante para ella. Sus palabras, sus consejos guiaban su vida. Estudió lo que éste le sugirió y más tarde lo dejó todo por trabajar en un negocio con él. Queda al descubierto un padre muy valorado. También nos enteramos de la relación que mantiene con su madre, la cual es radicalmente distinta. Lo opuesto, con ella todo es carencia y distancia. Esta forma de experimentar a los padres nos advierte de una separación tajante que hace, donde uno, el papá, es experimentado como el mejor, el más bueno, lleno de todas las virtudes, y la madre como la peor, la más mala, llena de fallas. Esta forma contundente de separar, es decir, lo que en psicoanálisis llamamos escisión, la encontramos en distintas formas en el historial de Virginia. Por ejemplo, nos habla de vivir una relación a distancia, como si su vida de pareja y sexual tuvieran que ser divididas. Se mantiene lejos del novio, pero cerca de los padres. También mantiene separadas algunas de sus emociones, como el amor. Nos dice saberse enamorada, pero no lo siente. Sus pensamientos son divididos en buenos y en malos, y en algunos momentos su mente se blanquea, como si separara su capacidad pensante y los contenidos de su mente. Me gustaría seguir el rastro de la escisión y proponer algunas ideas en torno a esta y lo que nos deja ver de la dinámica mental de Virginia. La palabra escisión deriva del latín scisio, que significa dividir, separar, cortar, romper y rajar. Es uno de los llamados mecanismos de defensa. Este concepto es muy empleado en las teorías psicoanalíticas. Todos los autores lo identifican y lo explican de acuerdo con sus modelos. Y es que no solo la mente de Virginia echa mano de la escisión, todos, en mayor o menor medida, nos servimos de ella. Aunque, como iremos viendo, no es lo mismo escindir dividiendo que escindir separando o escindir rajando. Mientras más intensa es la escisión, mayores son las consecuencias negativas para el funcionamiento mental, ya que el aparato psíquico, en extremo dividido, pierde solidez, se compromete la posibilidad de dar sentido y enriquecerse de las experiencias de la vida. Ejemplos de escisión son los grupos políticos que se sitúan en un extremo, como los buenos, los que lo solucionarán todo, que no tienen, todo, colocando en el extremo opuesto a los adversarios, que son los malos, que no tienen nada valorable. En esta disposición también se encuentran los integrantes de las porras o barras de fútbol. Sabemos de casos en los que se llega al extremo de asesinar al contrincante. En la época del enamoramiento también se escinde. Se ve a la amada o amado libre de defectos, solo tiene virtudes. Se fantasea con que tiene todo lo necesario para alcanzar la felicidad. En contraparte, durante el rompimiento amoroso, algunos transforman las cualidades del objeto de amor. Solo se ven sus fallas, se le odia. Cualquier ideología, pensamiento o fantasía que separe, que no permita distinguir puntos medios, blanco o negro, todo o nada, bueno o malo, nos hace pensar en la escisión. Sigmund Freud comprendió que la mente tiene la capacidad de escindirse.
Su propuesta del funcionamiento mental considera que lo psíquico no es sinónimo de conciencia, que estamos determinados por deseos, fantasías hostiles y amorosas que nos conflictúan y que buscamos de una u otra forma alejarnos de ellas. La escisión ayuda con este cometido. En la neurosis se quiere escindir una exigencia del mundo interior. Por ejemplo, la fantasía edípica que Virginia expresa en el anhelo de serlo todo para papá y acabar con mamá y con los hermanos. Al mismo tiempo que es un deseo en búsqueda de satisfacción, también representa un peligro. Es angustiante para otra parte de su mente atacar a su familia. Por eso se separa de la conciencia. Este tipo de decisión, Freud primero la llamó defensa y más tarde represión. Actualmente llamamos represión a este tipo de división. La particularidad de esta modalidad de decisión, que ahora llamamos represión, es que las fantasías, los contenidos que generan dolor mental, no son expulsadas de la mente, se mantienen reprimidas inconscientes, pero aún en el terreno de lo psíquico. Desde esta perspectiva, se entiende que las relaciones que Virginia mantiene con sus padres, hermanos, novios y con Lucero, así como el relato que hace de su historia, están determinados por sus deseos y fantasías inconscientes. Lo que nos cuenta acerca de la distancia y maltratos de la madre o la valía e importancia del padre, no nos importa como un relato fidedigno de la realidad material. Su relato nos importa como reflejo de su realidad mental, de sus deseos y frustraciones. El vínculo transferencial y algunos de sus sueños muestran que la historia y vivencia sesgada que tiene de sus padres es en parte resultado de su propio dolor, decepción, tristeza y enojo por todos los deseos y expectativas no cumplidas. Autores de las relaciones de objeto tempranas, como Melanie Klein y Donald Winnicott, investigaron e hicieron propuestas para comprender lo que ocurre mentalmente desde los primeros momentos de la vida y el lugar de la escisión en este proceso. Para Klein, la escisión es necesaria y útil al comienzo de la vida para lidiar con la realidad interna y externa. Poner a salvo al bebé de sus emociones más hostiles, poner a salvo al bebé de sus emociones más hostiles y de las experiencias angustiantes que no puede tolerar. Paulatinamente, conforme las angustias persecutorias disminuyen y se va integrando el yo y los objetos, la escisión y los mecanismos de defensa primitivos dan paso a otro tipo de defensas como son la integración y la reparación. El conflicto mental queda así definido como una lucha constante entre la posibilidad de escindir y de integrar los objetos fuera y dentro del self. La idea de salud mental en psicoanálisis tendría que ver con esta lucha, con cuánto podemos estar en el lado de la integración, rescatándonos de la escisión a sabiendas de que regresaremos a ella. En el caso de Virginia, prevalece la escisión. Unos padres poco integrados, uno muy malo, el otro muy bueno. Ella misma se encuentra dividida, se siente poco valiosa, poco capaz, poco exitosa, como si estos atributos no estuvieran en ella. Sus capacidades de cuidado, de entendimiento, se quedan en el otro. La última semana, antes de vacaciones, Virginia decía haber soñado, pero no recordaba, como si le dijera a Lucero, tú te vas, me quitas tu atención, tu presencia, pues yo no te doy mis pensamientos, no te doy mi sueño. Deja ver un aspecto de obstinación y control anal. Tú me pides algo, yo me lo guardo o algo lo contrario. Siente a Lucero como siente a su madre. Ambas la hacen sufrir. Si en verdad la quisieran, no la dejarían, no se irían con esos otros a pasarla muy bien. Dice que su madre se olvidó de su cumpleaños por irse de viaje con su otro hijo. Así debe de experimentar los fines de semana y vacaciones del tratamiento, como si Lucero se olvidara de ella para irse con las personas que realmente ama, llevándose todo lo bueno que queda en Lucero. Mucho de esto es inconsciente. Lo que ella experimenta en conciencia es la sensación de tristeza, soledad, poca valía, fracasando, un tipo de experiencia melancólica. Lo que yo le mostraría poco a poco, conforme se pone en juego en el vínculo desde la transferencia, es cómo ella se siente triste y sola, porque tiene una necesidad constante de presencia, de compañía. Se siente identificada con el personaje del que nos habla en la primera sesión,
el que tiene mucho que reclamarle a su madre. Dice que quizá la tiene que perdonar por todo lo que le hizo sentir. Pareciera que la quiere perdonar por no quedarse solo con ella, por decidir tener un esposo, más hijos. Luego dice, refiriéndose a su madre, que así es ella, que trata de no tomárselo personal, lo que me hace pensar en otro aspecto de su mente, una parte que se da cuenta que la madre es como es y que no necesariamente tiene la intención de lastimarla, un aspecto de su mente donde puede reflexionar acerca de su realidad externa e interna. Desde ahí quizá pueda reconocer que alguien que está diciendo constantemente, mírame, sonríeme, ámame, puede provocar en el otro una respuesta de rechazo o de cautela. Este entramado singular de pasiones y relaciones quedan expuestos en el sueño y asociaciones que nos presenta en la segunda sesión. Cuenta el sueño en una sesión donde el trabajo es vía remota, en línea. Lucero piensa que el sueño es un regalo. Estoy de acuerdo. Le regala un sueño porque acepta seguirla, porque la sigue como la sigue el doctor del sueño. Como si le dijera, yo voy a tu consultorio, Lucero, ahora tú ven a mi casa. Me siento excitada y me da gusto que me sigas. Parece tener la fantasía de que si Lucero acepta este encuadre, es porque seguramente la quiere ver dentro de su blusa casa, proyectándole su propia curiosidad. Pienso que este tema se puede explorar. ¿Qué fantasía tiene Virginia cuando trabajan en modalidad virtual? ¿Cómo entiende que Lucero acepte esta forma de trabajo? ¿Lo entiende como una intención de la terapeuta por dar continuidad al trabajo de análisis? ¿O como un acto en el que se le trata como la niña que quiere ser vista y que quiere ver, donde la mamá Lucero accede a darle el lugar especial por encima de los hermanos pacientes? Las dificultades para pensar que alternativamente experimenta Virginia poniéndose en blanco sin entender lo que ocurre, hacen pensar en un tipo de decisión que va más allá de la que Freud ubicó en los neuróticos, la represión que les decía, o de la decisión bueno o malo del self y de los objetos que Klein propone. La teoría del pensamiento de Bion nos puede orientar. Wilfred Bion considera que una función de la mente es dar significados a todas las experiencias, internas y externas. Los significados que se construyen dependen de la capacidad que se tiene para conocer, para tolerar lo desconocido y de las cualidades de los vínculos de amor y odio que se establecen. Nos dice que el papel que desempeña el amor puede pasar desapercibido porque la envidia, la rivalidad y el odio lo pueden oscurecer. Si predomina la hostilidad, se atacará a la madre, lo que impide la identificación con los aspectos buenos que la constituyen. La mente de Virginia pareciera estar poblada de identificaciones, de objetos que resultan poco seguros, persecutorios, y que se convierten en sensaciones y pensamientos de miedo, fracaso e inseguridad. Los objetos y toda la realidad, tanto interna como externa, se entienden con sentidos deformados. Las fallas de la madre son remarcadas y transformadas en evidencias de su odio, indiferencia o maltrato. Lo bueno que pudo dar, por mínimo que sea, es experimentado con desconfianza, con escepticismo, como algo peligroso. Ponerse en blanco, vaciar su mente, es una forma de atacar su pensamiento, un intento por desconocer la realidad y las emociones que ésta le generan, que resultan incontenibles para su mente. El ataque puede ser de tal intensidad que se arremete no solo contra el objeto y su capacidad continente, sino contra las funciones del yo que mantienen la conexión con el objeto, como es la capacidad pensante. Virginia ataca la creatividad y pensamiento de Lucero. Por esto se siente somnolienta o en blanco, y también ataca su propia capacidad para pensar, todo con la intención de romper el vínculo que le resulta tan peligroso, tan doloroso. En la imagen que nos narra de la serie, la madre le pide al personaje con el que se identifica Virginia que hablen, pero este le dice que no tiene caso, rompiendo la posibilidad de comunicación. Esta forma de lidiar con el dolor mental, por un lado, genera persecución, ya que atacar a sus objetos conlleva la experiencia de sentir que estos buscarán revancha, saldar cuentas. Virginia tiene la fantasía de que policías llegarán a su negocio si le va bien. Otra consecuencia del vaciamiento de su mente, del ataque al pensamiento, es que dependerá del contacto con los demás. Paradójicamente, si está cerca del objeto, se siente en peligro, pero si está lejos de este también. Establece un tipo de vínculo escindido
en el que las emociones, la complejidad, la diferencia desaparecen. Meltzer llama identificación adhesiva a este tipo de vínculo, el cual se caracteriza por la poca profundidad emocional, falta de consistencia y superficialidad. Puntualiza que en todas las personas se pueden encontrar fragmentos de esta superficialidad, fragmentos en los que la emocionalidad está muy atenuada, una especie de filtración de la respuesta emocional. Cuando predomina este funcionamiento mental, el otro se convierte en una superficie de contacto necesaria para no experimentar angustias primitivas de aniquilación o de fragmentación. Por su parte, Fano menciona que en esta modalidad mental los objetos son experimentados como un pedazo de papel con solo dos caras. Se vuelven significativos a partir de las cualidades sensoriales de superficie. Las experiencias sensoriales como oler, tocar, mirar, brindan la experiencia de contacto básico, poco sólida y profunda, pero necesaria para calmar. Fíjense que después de las sesiones, Virginia escucha podcasts y lee libros. Me hace pensar en que necesita seguir escuchando una voz que la haga sentirse acompañada, no tan sola, en contacto. Pienso que también es un reproche, una forma de decirle a Lucero que se siente insatisfecha, sus palabras no la llenan, desde su exigencia oral necesita más, no para pensar o nutrirse, sino para sentirse llena de algo. Los últimos dos sueños que nos comparte Lucero también dejan ver la necesidad de contacto caracterizado por la superficialidad y sensorialidad que ya les vengo sugiriendo pensar. Así, en el primero de ellos, el escenario es gris, poco colorido, las emociones apagadas. Se siente triste, pero dice que no recuerda mucho ese tema, el de su tristeza. Abraza a su padre, esto la hace sentir bien, así como leerlo, mirarlo, pero este la rechaza, dejando ver que el encuentro no avanza, no tiene profundidad. En el segundo sueño, la luz es particular, le hace pensar que la luz es filtrada por un tragaluz, luz que sin filtro podría iluminar con mayor calidez, con mayor intensidad, pero que filtrada reduce su intensidad, una luz diluida que permite el contacto básico que necesita, pero que no va más allá. André Green propone la imagen de un archipiélago para pensar el campo psíquico de las estructuras fronterizas. Estas mentes han ejecutado tantas escisiones que su yo parece un archipiélago y no una isla o un continente. El caso extremo sería el del psicótico, que se descinde con tal intensidad que se da una fragmentación del yo. La escisión y proyección no es solo de los aspectos o emociones negativas, también de cosas buenas. Por eso Virginia no se siente capaz, no puede pensar, no puede disfrutar. Por eso pide a Lucero que le explique, que le dé respuestas. En ella ha depositado su capacidad pensante, de preocuparse, de juicio y sensatez. Recordemos que Lucero se llega a sentir preocupada por las actuaciones de Virginia. Las actuaciones igualmente se ligan a la escisión, pues se descarga en el acto aquello que no se puede mediar mentalmente, lo que no se puede representar. Fred Bush señala que estas actuaciones se deben abordar dejando verle a la paciente la intención de protección que siguen. Green hace énfasis en la intensa confusión que resulta de este tipo de escisión, como le ocurre a Virginia, que se confunde sin poder distinguir lo que es suyo y lo que es de los otros. Confundida porque no puede pensar, no sabe qué hacer, viviendo una vida un tanto empantanada, con sentidos poco claros, poco veraces. Lucero le deberá seguir mostrando en el aquí y en el ahora del vínculo que tienen, cómo la deforma, cómo la idealiza, cómo la ataca. Desde la perspectiva psicoanalítica, el trabajo no radica en en complacer o gratificar las demandas del paciente, ayudarlo con sus metas de vida o que se adapte mejor. El objetivo es que pueda comprender la dinámica inconsciente, las fantasías de la sexualidad infantil, desde las cuales filtra la realidad del mundo interno y externo. La apuesta es por el conocimiento, aceptación e integración de los elementos escindidos. Si bien es un trabajo arduo y doloroso, su mente se fortalecerá, ya que la integración de lo escindido cambiará la naturaleza de sus objetos internos, sus fantasías, sus motivaciones y necesidades. Veremos hasta dónde llega Virginia. Esperemos que se pueda mantener en un trabajo colaborativo con Lucero, quien se muestra en su labor con entendimiento del caso, sensible e involucrada. Felicito a Lucero por su trabajo.
Muy bien, gracias por escucharme. Ahora le damos paso al comentario de Norberto, a quien nuevamente le agradecemos su compañía, le reiteramos la alegría por compartir contigo, Norberto, esta mesa y escucharte una vez más. Adelante, Norberto. Un segundito, por favor. Sí, claro. ¿Me podrías ayudar, por favor? ¿Algo? Sí, porque lo que tenía escrito está en la palma y no enciende. Es lo que yo te decía. Ah, no, pero ahí está. No, tiene carga, sí. Antes de leer el comentario, quisiera hacer una introducción, sobre todo para las personas que nos están escuchando, o para todos nosotros. Cuando Celia y yo escribimos en el 2013 sobre el psicoanálisis contemporáneo y propusimos el concepto de interpretación compleja, lo que tratábamos de resolver era esto que está sucediendo en esta reunión, que es que hay un material clínico y hay tantas lecturas como participantes en la reunión. Entonces, cuando uno está entrenado en una mente de ciencias empíricas, le cuesta un poco que en psicoanálisis hay un tema, un paciente, un sueño, un síntoma, y uno va dando explicaciones sucesivas, complementarias, por no decir infinitas. En realidad lo que hacen los psicoanalistas cuando escriben teorías, puede ser Freud o Melanie Klein o Winnicott o Meltzer o lo que ustedes, o Green, dan un vértice de observación y uno puede ir aplicando esos vértices u otros nuevos porque uno no está dentro de las ciencias duras que tienen una sola explicación. Por eso cuando uno piensa en un paciente, un día se le ocurre una cosa, al día siguiente se le ocurre otra cosa. Eso le produce bastante ansiedad a las personas que comienzan, sobre todo la formación, porque dicen, y al fin, ¿a quién le creo? Y uno tendría que decir, y a todos, porque todos están dando algún tipo de explicación que se puede utilizar. Yo voy a dar la que se me ocurrió a mí, y es personal, es lo que se me ocurrió cuando leí por primera vez el material de Virginia, que le agradezco mucho a Lucero el esfuerzo que está haciendo y la manera tan clara de exponerlo, de trabajar con una paciente que aburre, que es plana, que es infantil, que da mucho trabajo, ¿no? Así que le agradezco ese esfuerzo. A ver si puedo ahora leer lo que había preparado. A ver, ¿por qué no se puede conectar esto? Un segundito, sí. ¿Es ese el contacto? No. ¿Es este otro? Sí. Este. Ok. Bueno, muy bien. Solucionado la tecnología. Lo que yo escribí cuando leí
por primera vez el material de Virginia que presenta Lucero, es lo que pensé en ese momento. Se los voy a leer, no tanto porque es mi estilo leer, sino porque de esa manera estoy seguro de no pasarme del tiempo, porque si no uno se larga a hablar y se enrieda y sigue de largo. Yo le agradezco a Lucero y también le agradezco a Víctor y a Denise esta oportunidad de conversar. Es frecuente este tipo de problemas. En la clínica de Leia, también en la consulta privada, llegan mujeres en sus 30 que viven con sus padres, que tienen algún novio que se podría llamar de entrada por salida, por decirlo de algún modo, y que hablen de forma monótona y de una manera reiterada sobre su relación con los padres o con la madre, por lo que el material en la sesión se torna aburrido, plano, infantil. Parece que les cuesta pensar, como bien lo describe Lucero. No hablan de algo nuevo, de un tema laboral, de una fantasía, de criar hijos, solo acerca de la madre, solo acerca del padre, de la madre, y aunque se peleen con ellos, siempre permanecen ahí. Quieren que uno los ayude a desprenderse y al mismo tiempo anhelan que uno los ayude a quedarse con la familia, pero con menos ansiedad. Por eso, en realidad, tenemos dos pacientes. Uno que quiere vivir metido dentro de la familia sin desarrollar su personalidad, pero sin ansiedad, y uno que se separe de ese grupo. En ese grupo de personas pegadas a la familia o a sus padres, hay variaciones. Hay alguna gente que es más saludable, tiene cierto desarrollo intelectual, y hay otros que son menos desarrollados, como es el caso de Virginia. En los 60 Mahler inventó el concepto de simbiosis, el concepto de que se forma una unión con la madre o con otro objeto en la que el otro piensa y donde la separación es una experiencia muy, muy angustiante. Estos grados de patología hay desde más neuróticos a más psicóticos, los que viven pegados dentro de la familia, lo que se llama familias muéganos, etc. Por ejemplo, el escritor Jorge Luis Borges vivió siempre en contacto con su madre, hasta que ella falleció a los 94 años. Después siguió una relación con otra mujer, María Kodama, y nunca se casó, se casó al final antes de morir, y nunca formó una familia, pero él tenía la presencia de un padre, porque decía que él era escritor gracias a su padre y a la biblioteca de su padre, entonces había algún nivel de triángulo simbólico, lo que los lacanianos llaman la presencia de un corte del vínculo con la madre a través de la presencia de un padre. Se puede usar la teoría de Margaret Mahler, de la simbiosis, para la situación de Virginia, la de Esther Wick, que mencionó Víctor, sobre identificación adhesiva, también de Mercer, Horacio Echegoyen, Lieberman, etc. Yo creo que el interés de atender a un paciente es terapéutico por un lado y al mismo tiempo de investigación. Así sucedió con Freud, que atendió a Dora, atendió a Juanito, atendió al hombre de los lobos, y de ahí inventó teorías. Lo interesante sería que del tratamiento de Virginia, Lucero pueda no solo tratar de ayudar a Virginia, sino tratar de pensar ideas psicoanalíticas que coincidan o desarrollen las que ya existen.
Quizá Virginia podría ir más para el lado de la identificación adhesiva. Ahora vamos a hablar, bueno, hay que hablar un poco de eso, ¿no? Ese tema está en el libro de Echegoyen de técnica. Él me supervisó una paciente. Era una muchacha que había estado en terapia con una terapeuta que se fue del país y ella hizo un brote psicosomático, la internaron, le dieron hidrocortisona en dosis altísimas. Yo la empecé a atender en el hospital, después siguió en privado conmigo a 5 sesiones por semana y era una paciente tremendamente aburrida, tremendamente monótona, que me contaba sueños y sueños y sueños. Y yo se los interpretaba y ella seguía contando sueños. Hasta que Echegoyen, utilizando en ese momento las ideas que circulaban de Esther Vick y de Mercer, me dijo, mira, me parece que ella te cuenta sueños como una manera de estar en contacto contigo, como una manera de estar como pegada contigo, que lo importante no es tanto el contenido del sueño, sino que lo importante es que a través de los sueños ella siente que tú estás en contacto con ella y ella está en contacto contigo. Esta era una muchacha que tenía sueños parecidos a los de Virginia. Soñaba con una botella que tenía un embudo que se echaba líquido y entraba el agua, pero no quedaba dentro de la botella o del recipiente, sino que se escurría por el otro lado, como el sueño del vaciamiento del cuerpo de Virginia. Y no le gustaba tener relaciones sexuales, lo que le gustaba era meterse en la tina con el novio y sentir el contacto de la piel. Y entonces utilicé las ideas de Vick y de Meltzer y que Echegoyen estaba también estudiando. Y nos pasamos trabajando el tema de, ahora que tú me hablas, sientes que estás en contacto conmigo, ahora que yo te hablo, tú sientes que yo estoy en contacto contigo y sientes que la comunicación hace que podamos estar juntos y así estuvimos 9 años, evolucionó bien, fallecieron después sus padres, no se brotó, yo me fui para México, tampoco se brotó, aunque después me llamó una vez y me dijo que vivía con un señor de 90 años, o sea, pegada a alguien, siempre. Para hacer más entretenida, en cierto sentido didáctica, la sesión, uno puede inventar ideas variadas. También podríamos proporcionar ejemplos del problema. Si un neurótico nos escucha para luego interpretarle a otros, lo que uno les dijo es fácil. En el caso de Virginia, yo intentaría por el lado de contacto a través de la voz, contacto a través de la comunicación, contacto a través de la sensación, de presencia. No la veo muy deprimida. No me convence mucho la idea del duelo por el padre muerto. Yo creo que no es el duelo neurótico que se siente culpa o se siente, digamos, ansiedades eróticas o identificación. Yo creo que es más haber perdido un vínculo de contacto, un vínculo donde el padre piensa por ella hace lo que el padre dice, los dos forman una dupla, Mahler llamaría simbiótica, Esther Vick adhesiva, en fin, la voz plana es un tema muy interesante. Bion tenía la idea que cuando alguien era aburrido, lo interesante era tratar de descubrir cómo hacía para ser aburrido, que sería el tema de Virginia. ¿Cómo hace Virginia para ser una paciente plana aburrida?
Yo creo que probablemente, si me guío por lo que experimenté con esa paciente, lo que la hace aburrida a Virginia es que uno tiene la preconcepción de que tiene que trabajar con un paciente neurótico. Y no está trabajando con un paciente neurótico, está trabajando con un paciente en un nivel muy primitivo de funcionamiento mental, donde es bastante interesante que hable y bastante interesante que escuche la voz de uno y bastante interesante que uno escuche la voz de ella y que lo que puede ser interesante es cómo esa comunicación acústica de presencia y contacto es lo que la hace a Virginia progresar y mantenerse en terapia. Yo creo que independientemente de que las interpretaciones de Lucero son muy, muy atinadas, o las que propone Víctor también, yo creo que lo que más importa en una paciente de este tipo, me parece, no puedo decir que estoy convencido 100%, pero lo que me parece que más le viene bien a una paciente es que no importa tanto la teoría que uno está utilizando, sino que el paciente sienta que uno le está hablando, que lo está escuchando y que está en contacto. Y ahí se reproduce la relación con el padre de contacto tipo oral, con el pecho, etc. Mercer decía que estos pacientes son como un radiador ponchado que uno les echa agua por un lado y se vacía por el otro. Entonces hay que ir formando como un óxido para que algo quede adentro. Entonces, yo creo que la estrategia interpretativa que se podría quizá usar es inventar distintas maneras, pero más o menos que vayan en esa dirección de estar juntos, estar separados. Ahora yo te hablo, tú me escuchas. Ahora yo te dije eso. A ver, ¿qué piensas tú de lo que yo te digo? ¿Qué puede quedar adentro tuyo de lo que yo te digo? A ver, tú me explicas esto. A ver, ¿cómo yo pienso lo que tú me dices y cómo yo escucho lo que tú me dices? ¿Cómo yo me diferencio de tu papá y de lo que hablas con tu mamá? Porque se pasan los años hablando de la mamá y del papá, pero no se separan de la mamá y del papá. Entonces siguen ahí metidos, ahí adentro. Y sacarlos de ahí adentro es una tarea como de comando, como de Marines, digamos. Me acuerdo que a una la tuvimos que ir a buscar con la ambulancia porque estaba metida dentro de la familia, no había salido nunca a la calle, tenía un novio en el umbral que la visitaba, y esta tiene un novio de entrada por salida. Por eso también interrumpe todo lo que empieza a estudiar, porque no puede, no se quiere separar de la familia. A mí el tema de la agresión, no sé, es un tema que siempre está, por supuesto, ¿no? Y es un tema muy kleiniano, pero a mí la idea de la identificación adhesiva no enfatiza tanto la agresividad, enfatiza mucho alguien que fue entrenado para estar en contacto y para que el otro esté presente pensando por él y él pensando y en contacto con el otro. Por eso, ella pensó en algo de estudiar en el exterior, Mahler diría, como un intento de separarse, como un intento de irse. A mí lo que me parecería interesante del tratamiento de Virginia es si Lucero puede ir tomando notas de lo que pasa en la sesión y ver si se le puede ir ocurriendo alguna idea que ajuste el concepto de identificación adhesiva o que ajuste el concepto de segunda piel de Mrs. Vick, que es eso del contacto. Porque lo que pasa con las teorías es que primero uno se deslumbra, luego uno las utiliza y luego uno se da cuenta que son incompletas, como es lógico. Lo interesante sería
que dentro de unos años, si todo marcha bien, a Lucero se le ocurra alguna idea complementaria a las de identificación adhesiva, porque siempre tenemos tendencia a citar. Yo creo que es una tendencia latinoamericana. Siempre citamos franceses, británicos, americanos, de distintos países. Nos cuesta mucho decir, pensamos esta idea diferente. Pasa en todos los países de Latinoamérica. Hay mucha tendencia así. Bueno, hay modas, moda Klein, moda Lacan, moda Green, moda Winnicott, moda... Pero no hay ninguna moda latinoamericana. Porque yo creo que tenemos mucho sentimiento de provincia. Por eso yo le estimularía mucho a Lucero que no se asuste de tomar notas y decir, yo propondría tal idea. Ahora, resumiendo, creo que es una paciente trabajosa y que al mismo tiempo es muy interesante. ¿Cómo hace alguien para no pensar? Para no poder meter una idea dentro de la cabeza que quede simbólicamente. Por eso el sueño ese de vaciamiento del cuerpo, yo creo que es bastante útil como experiencia de cómo se vacía la mente. Lo que hacen este tipo de pacientes es que cuando salen de la sesión se pegan a otra persona. Por ejemplo, mi paciente lo que hacía es estaba conmigo y el novio la esperaba en la esquina. Salía de la sesión conmigo, se separaba y hacía contacto con el novio. Después venía con el novio, se separaba el novio, hacía contacto conmigo. Ella creo que no tiene un sentimiento de pérdida, probablemente, sino que inmediatamente hace contacto, aunque se pelee con la madre. Y creo que es una paciente muy interesante. Claro, las palabras fronterizo, no neurótico, etcétera, las utilizamos. Y muchísimas gracias, Lucero. Es una presentación muy estimulante. Gracias, Norberto. Ahora damos paso al comentario de Denise. Adelante, Denise. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, yo también quisiera agradecer a quienes conforman el Centro Leya, a la comisión organizadora de estas jornadas, por brindarnos espacios de reflexión y aprendizaje. Quiero unirme a las felicitaciones por este evento de tan alto nivel académico y gracias por invitarme a participar. Es un honor para mí compartir la mesa con Norberto y con Víctor, a quienes admiro tanto. Agradezco a mis supervisores con quien tuve la oportunidad de intercambiar ideas y muy especialmente a Lucero por compartirnos su material, pues abrir las puertas a la intimidad del consultorio y exponer nuestro trabajo no siempre es fácil. Me parece que el tema que hoy nos convoca es de gran utilidad para todos. Como ya se mencionó a lo largo de la jornada, distintos cambios en el contexto sociocultural impactaron desde hace algunas décadas la práctica clásica del psicoanálisis. En la actualidad existe una mayor demanda de la psicoterapia psicoanalítica, presencial y en línea, que del análisis clásico. Suman y Brignone lo atribuyen a una serie de factores como el económico, el ritmo acelerado de la vida contemporánea, la rapidez e inmediatez que aportan los medios de comunicación y de transporte a través de los avances tecnológicos. Los cambios en el pensamiento de la cultura posmoderna, la sobreinformación a través de la imagen, entre muchos otros. Los mismos autores piensan que el día de hoy la práctica del psicoanálisis se limita casi únicamente a los psicoterapeutas en formación, quienes comprenden la importancia de atravesar por un trabajo psicoanalítico profundo para ejercer la profesión. Podemos decir que al día de hoy no existe un consenso que determine la diferencia entre el psicoanálisis clásico y la psicoterapia. Green fue uno de los autores quien le preocupó esta transición y consideró que desde hace algunos años
las psicoterapias hicieron una suerte de revolución silenciosa. Frente a este escenario tan diverso, subrayó el valor del encuadre, que para él es la esencia del trabajo psicoanalítico. Distinguió el encuadre externo, la frecuencia de las sesiones, duración, el uso del diván, del encuadre interno, que tiene que ver con la identidad del analista y se sostiene por su propio análisis, lo que le permite mantener la escucha analítica, la neutralidad benévola, el retiro silencioso, la atención parejamente flotante, que acompaña la asociación libre del paciente. Por su parte, Meltzer pensó que cada analista será libre de encontrar su propio estilo de trabajo en cuanto al número de sesiones, los honorarios, su forma de expresarse y comportarse con el paciente. Cuestiones que pueden modificarse utilizando la propia sensibilidad al servicio de la actitud analítica que radica en la constante búsqueda de la verdad. Estos cambios en la forma permiten que el día de hoy pacientes como Virginia puedan tener un encuadre mixto al trabajar la mayor parte del tiempo de manera presencial y tener sesiones en línea o a distancia cuando la paciente viaja por trabajo. Esto nos habla, por un lado, de la disponibilidad del analista y de su sensibilidad para adaptarse a las necesidades de esta paciente en particular, y por otro, a la necesidad de Virginia de contactar con ella durante estos periodos. Otro aspecto que se modificó con los años es el criterio de analizabilidad. Recordemos que Freud, en un inicio, limitó el psicoanálisis al tratamiento de pacientes neuróticos. A partir de los 50, el espectro de pacientes se amplió a otras psicopatologías más allá de la neurosis. En la actualidad, la indicación del psicoanálisis no se limita únicamente a criterios nosográficos, sino que depende de una serie de factores, como el deseo genuino de analizarse, la búsqueda de autoconocimiento, la percepción del dolor mental y un aspecto muy importante que es el deseo de recibir ayuda. Con respecto al material de Virginia, quisiera imaginar la manera en que yo trabajaría con una paciente como ella. Me preguntaría, ¿quién es? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué viene a buscar al tratamiento? Después de leer el material, me viene a la mente un diagnóstico presuntivo. Aclaro que solo es una impresión de lo que Virginia evoca en mí tras leer estas líneas, lo cual es muy distinto al encuentro con ella en la sesión. Me inclino a pensar que la paciente presenta una caracteropatía depresiva, ya que encuentro las siguientes características. Tiene la sensación de ser la hija menos vista por la madre. También observo la necesidad de ser amada en el cumplir y apegarse a lo que papá espera de ella. Virginia causa la impresión de que expulsó de sí misma los aspectos buenos, la capacidad para pensar, para tomar decisiones, para ser y sentirse interesante y digna de ser amada. Como lo muestra la imagen de su último sueño, en la que aparece un cuerpo que se vacía. Esta caracteropatía podría relacionarse con algunos elementos de su funcionamiento mental que describiré más adelante. Quisiera centrar este breve comentario principalmente en 3 temas. El primero tiene que ver con lo que nos corresponde hacer cuando un paciente en las entrevistas nos habla de un síntoma que podría ser físico. Me refiero a las ausencias. En segundo lugar, me gustaría tocar el tema de la decisión de la paciente y, por último, reflexionar sobre el trabajo del duelo y la relación con su carácter. Virginia asocia el tema de las ausencias con un recuerdo de ir en el coche con su familia y desaparecer, lo que nos da la idea de una niña que tenía la sensación de perderse entre los hermanos, quien posiblemente se sintió poco vista en un lugar menos privilegiado. ¿Pero qué son estas ausencias? ¿Serán la expresión de un conflicto afectivo en la paciente y responden a una vivencia subjetiva de ser poco vista? ¿O bien tienen un fundamento orgánico? Creo que es muy importante hablar de nuestra labor cuando aparece en el motivo de consulta un posible padecimiento físico. Pienso que la responsabilidad del psicoterapeuta y del analista es velar por la salud integral del paciente. Considero que no conviene ignorar lo físico y hacer una especie de decisión en la que solo nos enfoquemos en lo emocional, lo afectivo y lo psicológico. Celia Leiberman y Norberto Bleichmar, así como Elena Ortiz, subrayan la importancia de ver al paciente como un todo, cuerpo, mente. Con respecto a esto,
me gustaría estar atenta si hay algo del orden somático, detenerme en la entrevista y hacer preguntas como ¿cuándo ocurren estas ausencias? ¿Cómo son? ¿Con qué frecuencia? Si ya lo consultó con algún médico. En el caso de que la sospecha persista o aparezcan otros síntomas, valdría la pena sugerirle que visite a un neurólogo. Una vez que descartamos lo anterior, podemos dirigir la mirada a nuestro terreno, es decir, el emocional. Desde este punto de vista, podemos imaginar que estas ausencias podrían responder a la experiencia subjetiva de ser una nena que se sintió poco vista, que se pierde entre los hermanos, que se desdibuja. Algo que, dicho sea de paso, comienza a manifestarse en el tratamiento. Recordemos que ahora es el analista quien a momentos experimenta aburrimiento y la sensación de tener la mente en blanco, frente a un discurso que es monótono, concreto, falto de afecto. Me parece que aquí ya habría material de trabajo. Asimismo, me preguntaría, ¿qué me dice esto de la paciente? ¿Por qué me siento aburrida? ¿Será que ella repite conmigo un vínculo como el que tiene con la madre, en el que ella es una nena que se siente poco vista y yo una madre desinteresada? Podría intentar decirle con amabilidad lo siguiente. Tengo la impresión que cuando me hablas en este tono, falto de afecto, poco variable, quizás tratas de ver si yo puedo interesarme en ti y ser una mamá afectuosa. Esto sería una manera de trabajar en la transferencia y contratransferencia. Utilizar lo que detecto en mí al servicio de comprender un aspecto de la experiencia emocional de la paciente. El segundo tema que me gustaría tratar tiene que ver con un aspecto de su funcionamiento psíquico en relación a la decisión. Según la descripción de su terapeuta, Virginia ve a su padre como una figura maravillosa, con quien tenía un vínculo cercano e inigualable, en contraste a la descripción que hace una madre lejana, violenta, que la rechaza. Algo parecido sucede con sus hermanos. Con una tiene una buena relación y con la otra no. El otro no, perdón. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis para hablar de un tema que me parece pertinente. Yo comparto la noción de aquellos autores como Freud, Klein y Meltzer, quienes consideran que la percepción que el paciente tiene del mundo externo está profundamente teñida por los matices de su mundo interno, las pulsiones, afectos, la fantasía inconsciente, los mecanismos de defensa. A esta manera tan particular de mirar el mundo se le denomina realidad psíquica. Por ello, cuando Virginia habla de una madre violenta, me inclino más a pensar que esta percepción es un producto de todo un funcionamiento mental complejo y no lo tomaría únicamente como una característica real de la madre. Por lo general, los analistas solemos observar que la percepción que los pacientes tienen de sus objetos y las situaciones externas se transforman en el transcurso del tratamiento. Es muy común que en análisis avanzados los pacientes hagan descripciones de objetos, tanto internos como externos, más integrados, lo que les permite relacionarse con las personas tal cual son y aceptar los defectos y las cualidades de los mismos. Estas características corresponden a lo que Klein denominó la posición depresiva. A diferencia de esto, en Virginia encontramos una marcada decisión que no pienso tardar en manifestarse en la transferencia, en la que a ratos Lucero será vista como este padre maravilloso que atiende y alimenta hasta cuando ella viaja por trabajo, y en otros será vista por la paciente como la madre violenta y agresiva que la deja y se va de vacaciones, por ejemplo. Al respecto, Casement advierte que en el trabajo con pacientes que vivieron algún tipo de trauma temprano, uno podría caer en la tentación de tomar el papel del buen padre, al querer darle al paciente una buena experiencia para no repetir el trauma, la violencia y la agresión materna. Esto puede llevarnos a evitar generarle frustraciones, no comunicarle aspectos de su personalidad. Sin embargo, piensa que la verdadera buena experiencia está en la sobrevivencia del analista a los ataques del paciente. En palabras de Virginia en la primera sesión, a esos Big Bangs o grandes explosiones provocadas por eso que se siente tan intensamente en el vínculo con el analista. El riesgo de evitar la transferencia negativa es transmitirle al paciente que algunos aspectos de su personalidad necesitan mantenerse escindidos y proyectados lejos de la sesión,
con lo que se mantendría la disociación de algunos aspectos del self. En esta misma línea, podríamos pensar que la decisión de la paciente es uno de los obstáculos en la elaboración del duelo del padre. Virginia menciona en las entrevistas que sigue sintiéndose perdida desde su muerte, ocurrida un año atrás. Algunos psicoanalistas muy destacados se ocupaban por estudiar el duelo y su relación con la melancolía y los estados depresivos. Entre ellos destacan dos vertientes de pensamiento principales. La primera, que surge del psicoanálisis clásico, que se conforma por las teorías de Freud, Abraham y Klein, a la que se le conoce como la teoría del conflicto. Y la segunda se conforma por autores que hacen a un lado el papel del odio y la hostilidad para centrarse en los blancos, las fallas en los procesos de pensamiento, como consecuencia de fallas en el vínculo materno-infantil. Podemos tomar cualquiera de las dos líneas para hablar sobre el duelo. Sin embargo, elegí la primera y específicamente la perspectiva kleiniana, porque hay elementos en el funcionamiento de esta paciente, en los sueños y las asociaciones que me llevaron a evocarla. Sin embargo, sabemos que ninguna teoría puede explicar la complejidad del funcionamiento mental de un paciente. Melanie Klein observó que cada una de las pérdidas que experimentamos a lo largo de la vida reactualiza las pérdidas anteriores. Además, pensó que los niños en el transcurso del desarrollo atraviesan periodos de duelo similares a los adultos. Para Klein, el primer objeto que perdemos en la vida y que requiere de un trabajo de duelo es el pecho materno. Elaborarlo implica un verdadero trabajo mental que depende de las capacidades y la capacidad de integrar y reparar el objeto, tanto interno como externo, para internalizarlo. Lo que resulta profundamente doloroso porque implica darse cuenta que es el mismo objeto, mamá, al que en ocasiones se ama y en otras se odia. Klein describe que este movimiento puede resultar tan doloroso que en muchas ocasiones se genera un retorno a la posición esquizoparanoide, con sus defensas características, la escisión y la identificación proyectiva, que si no me equivoco, corresponden al funcionamiento predominante en Virginia, al menos en el material que se nos presenta. Otro aspecto importante sobre el duelo es que el bebé no vive la pérdida del objeto de manera pasiva, ya que esto suele preguntarse, ¿qué hice para que me dejara? Lo que me hace pensar en la pregunta de la paciente, ¿qué hice para que mi mamá no me quisiera? Klein ligó la posición depresiva con el Edipo temprano, imágenes que evoqué tras leer el sueño de la segunda sesión, que a continuación cito. Mi sueño me gustó. Me da risa que haya soñado con ese doctor que sigo en Twitter. Cuando me empezó a seguir, me emocioné y me gusta eso. En el sueño apareció y lo recuerdo igual, con una camisa blanca, tomado de mi mano, tenía la blusa desabotonada hasta la mitad del pecho y se veían sus tatuajes. No me puedo acordar de cómo se llama el doctor. Me sorprende que haya aparecido en mi sueño. ¿Era mi novio o mi pareja? Porque íbamos caminando tomados de la mano. Virginia responde a las interpretaciones de Lucero con algunas ideas. El doctor le recuerda el sueño con Pacote, un amigo protector. ¿Será Papote? Los amigos del doctor de Twitter y después viene a su mente un recuerdo infantil. Ahora recuerdo que cuando tenía como 4 o 5 años, mi mamá estaba amamantando a mi hermano, que era un bebé. Creo que acababa de nacer. Mi papá estaba recostado en la cama así. Tenía abierta la camisa y yo le quería como succionar. Puse mi boca sobre su pecho y me dijo, no, eso no se hace. Me parece que las asociaciones de Lucero en respuesta a las interpretaciones del analista apuntan precisamente al vuelco que describe Klein, que hace la nena hacia el padre en busca de gratificación oral, como consecuencia de la privación del pecho. En este sentido, podemos imaginar que estos tatuajes responden también a la huella que deja en ella la llegada de su hermano menor y la tormenta emocional que trajo consigo. Sentimientos de exclusión, abandono, celos muy intensos, fantasías destructivas, que dejaron en ella una fuerte cicatriz de la que hoy se pregunta, ¿qué me pasó? Una hipótesis, o una de las hipótesis que se permitiría formular en estos elementos, es pensar que el trabajo de duelo en Virginia se ve detenido, entre otras cosas, por la imposibilidad que muestra para integrar a sus objetos, mamá y papá, lo que implicaría percibirlos de una manera más realista.
El tratamiento podría ayudarla en este proceso de integración paulatina y promover los impulsos hacia la reparación. Este es un trabajo que toma tiempo, que tiene sus idas y venidas, lo que requiere de la paciencia, la disposición y las interpretaciones del analista. Intentaría no saturar de significados y prestar atención y escucha a la manera en que la paciente reacciona a las interpretaciones. No quisiera terminar sin reconocer algunos avances que Virginia muestra después de un año de tratamiento. Me refiero a la reciente relación de noviazgo y a la aparición de sueños con más consistencia y contenidos simbólicos, que les permite a ambas incursionar en un trabajo interesante hacia la comprensión más profunda de ciertos aspectos de su funcionamiento psíquico. Muchas gracias. Muy bien, Denise, muchas gracias por compartirnos tu perspectiva, tu opinión del historial. Ahora lo que tenemos programado es este espacio para compartir un momento de diálogo, responder algunas preguntas o comentarios, pero antes de ello me gustaría escucharte, Lucero. ¿Qué piensas de lo que hemos compartido acá? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo resuena esto con tu experiencia, que los tres coincidimos, ¿no? Que podemos compartir nuestra opinión, nuestro pensamiento, pero finalmente la que está viviendo la experiencia con Virginia eres tú. ¿Qué te pareció? Compártenos tu perspectiva de lo que escuchaste. Antes que nada, les vuelvo a agradecer como la atención y la reflexión sobre el trabajo, porque enriquece mucho la perspectiva diferente de cada uno de ustedes para que yo lo vaya pensando cada vez más. A mí me parece importante como mirar lo que ustedes hablan como de estas dos partes, como la parte neurótica de Virginia, que puede estar hablando como de estas rivalidades y esta conflictiva edípica posiblemente, pero me quedo mucho con el tema de la identificación adhesiva, como un tema muy importante en Virginia, que me da como a pensar la posibilidad de intervenir desde otro lugar más sensorial. Y cuando el doctor Norberto hablaba de esta sensorialidad también, Víctor, me hacía pensar en cómo ella me decía que en el sueño último, en el penúltimo sueño, en donde ella dice, lo vi, lo olí, era él, ¿no? Esta parte sensorial, y que ella comenta cómo caminaban de la mano. Y ella refiere como no algo erótico, sino como algo de muy sensorial. Entonces esto me llama, y cómo tendría que como estarlo pensando para escucharlo y estarlo pensando. Otro aspecto muy importante que me pareció es tomar, Denise y Víctor lo consideraron como el aspecto del trabajo virtual, ¿no? Es cómo impacta en la mente de Virginia el que yo haya accedido a una sesión. Ahora estamos trabajando una virtual, 2 presenciales, pero lo que puede significar en ella este trabajo virtual en su mente, ¿no? Como una manera tal vez, como dice el doctor Blechman, de que no piense y yo sea la que me mueva un poco en relación a lo que ella no quiere pensar, porque a mí me parece que de repente sí coloca en mí esta ausencia de pensamiento para que yo piense por ella como una manera de guía y de instrucción, como señalaste, Víctor, no tanto a nivel de represión, sino más bien a nivel de identificación adhesiva. También pensaba en este tema del duelo en Virginia y de los aspectos desde lo depresivo a lo melancólico, y sin embargo, me parece que no sé si estos aspectos puedan como considerarse de esta manera tan en un trabajo de duelo, porque sí veo en Virginia como esto que decía el doctor, como si de repente hubiera cambiado, ya no está el padre y está buscando ahora a quién adherirse un poco, como la ausencia del padre que no, de repente se le olvidó ya el cumpleaños del papá y ya no hacía tanta cosa por el papá, ¿no? Ahora ya no llora por el papá. Un poco tal vez por lo que ha logrado elaborar el duelo, pero otro también porque me parece que no le significaba tanto a ella. Y sí tomo muy en cuenta la realidad interna constantemente, Virginia. Creo que hago referencia a lo externo un poco para irle explicando y de irla jalando, porque sí, ella obviamente todo lo refiere en la suya. Y por último, me gustaría comentar el tema de las ausencias. Sí lo hemos visto desde una perspectiva como si es algo neurológico, no,
parece que es algo más bien como oídas, ¿no? Como ya han desaparecido, ya no están, digo, no las interpretamos ni las trabajamos como tal, pero han desaparecido. Y me quedo con una invitación del doctor Blechmar como a estar pensando mucho en el trabajo, tomar anotaciones, como para, siempre nos los dijo el doctor desde nuestras clases, que hay pacientes y nos invitaba mucho a la investigación y se lo agradezco, doctor. Muy bien, Lucero, gracias. Ahora voy a dar paso a la lectura de algunos comentarios, de algunas preguntas. Aquí ya me las están haciendo llegar. Esta, por ejemplo, está dirigida al doctor Norberto. Le piden que si puede profundizar un poco en la idea que planteó acerca de la simbiosis y de la identificación adhesiva. Si hay alguna diferencia o cómo se detectaría en la clínica, en el encuentro con paciente que está jugándose más un tema de adhesividad o de simbiosis. ¿Será lo mismo o es que hay alguna diferencia? Está desactivado tu micrófono, Norberto. Ahí está. ¿Convendría comentar sobre las diferencias? Sí, es la duda que tienen. Si puedes hablar un poquito de cuál sería esa diferencia y clínicamente, ¿qué elementos tomarías para hablar de una simbiosis o de algo más en el terreno de la identificación adhesiva? Digamos, lo que hacemos los psicoanalistas es leemos a través de una teoría que tenemos en la cabeza. Entonces, organizamos los datos a través de la teoría que tenemos en la mente. Y nos cuesta observar los datos para ver si mantenemos o cambiamos la teoría que tenemos en la mente. Por ejemplo, si ustedes llevan este material en el tiempo jugando, ¿no?, a 1960, a una supervisión, y están los analistas malerianos de los 60, que ya no hay más analistas malerianos, porque en psicoanálisis cada 10 años desaparece una escuela o 20 años aparece otra. Eso es normal. Diría, Lucero tiene que pensar por Virginia. Y Lucero le tiene que prestar su aparato mental a Virginia para que Virginia se pegue a Lucero y de a poco se vaya desprendiendo de Lucero como un niño que tiene una fase evolutiva en que primero es autista, después se simbiotiza con la madre y después se desprende. O sea, lo que en 1960 haga una simbiosis con Virginia, deje que se le pegue y usted vaya tratando de que ella no le pase a usted el 100% de la responsabilidad de pensar, sino ayúdela. Este tipo de situaciones son muy frecuentes. Por ejemplo, yo atendí a una paciente que en una tarde salía a hacer algo y llamaba 5 veces por teléfono a la madre. El hermano de 85 años, soltero, vacacionaba con la anciana de 65, con la anciana mamá de 95. O sea, vivían pegados. Se puede leer en el psicoanálisis después de Freud, describimos las teorías de Mahler. Hoy en día ya nadie las menciona, lamentablemente, pero bueno, así es. La identificación adhesiva tiene un modelo distinto, porque no es un modelo de desarrollo. El modelo de Mahler era de desarrollo. Un niño primero es autista, está encerrado en sí mismo, después se pega a la madre piensa por él, luego va ensayando separarse, camina de separarse, etc. En cambio, en la idea de Vic,
lo que hay no son esas fases evolutivas, sino una adherencia, porque no han podido construir un aparato mental donde meter identificaciones, etc. En fin, eso está escrito, no es muy complicado de que ustedes lo lean. Lo único que les recomendaría es no tener un sentimiento de certeza con una teoría. Sino, yo creo, a veces digo en broma que hay que serle solamente fiel a la esposa, a las teorías jamás. O sea, uno toma una teoría, juega con la teoría, usa la teoría, cambia la teoría, pero no tener un sentimiento de convicción con la teoría, porque dentro de 10 años va a haber otra, lo cual es normal. Los pacientes, yo lo dije, yo creo que si ustedes le interpretan a lo Klein o les interpretan a lo Green, mientras uno esté con Virginia y Virginia sienta que uno está con ella, yo creo que Virginia mejora por el contacto. Y ese es el concepto de identificación adhesiva. Se lo pueden leer ahí hay buenos resúmenes, pero no quiero extenderme en eso. Solamente les diría, tengan en cuenta que uno lea a un paciente desde las teorías que conoce y que hay que tener mucho cuidado con tener una certeza de la teoría y tomarla como realidad. Es un ensayo de trabajo. Ok, perdón. Gracias, Beto. Tengo aquí otra pregunta. Te la dirijo a ti, Denise. Dice, ¿es válido o estratégicamente aceptable que el terapeuta le diga a la paciente que entiende la realidad dolorosa que vivió o que entiende las posibles fallas de la madre? ¿Qué piensas, Denise? ¿Cómo entiendes tú esto de la realidad real o material de los antecedentes infantiles de Virginia? Pues por supuesto que me parece válido, algo que enfatizaba también, creo que hemos enfatizado todos también, son los diferentes estilos de trabajar con los pacientes. Yo creo que cuando apelamos a la realidad psíquica, en ningún momento quiere decir como que no le hagamos caso tampoco a lo que el paciente dice, ¿no? Por supuesto que también uno está ahí para escuchar y uno está ahí para averiguar, a lo mejor hacerle preguntas, ¿no? ¿A qué te refieres? Cuéntame cómo fue, qué se te ocurre. En fin, de una forma para poder explorar qué es lo que la paciente nos trata de decir, ¿no? Yo creo que es importante hacer esa diferencia. No quiere decir que no escuchemos, que no exploremos esta experiencia que el paciente tuvo, que me parece que es muy importante, su versión, las emociones que esto le despierta, las fantasías, etcétera, ¿no? No quiere decir que no creamos, digamos, ¿no? Esta experiencia que el paciente tuvo. Entonces me parece que es totalmente válido. Sí, Denise, de acuerdo, yo sigo lo que dices, ¿no? No se trata de que nosotros verifiquemos o comprobemos la realidad fáctica o material que vivió, ¿no? Sino cómo ella pudo enfrentarla o no, cómo ella ha podido darle un sentido o no. ¿Cómo piensas, Norberto, esto de la realidad material y cómo tú darías espacio para confirmar o no su dolor de esa lectura de realidad que ella ve? No entiendo bien la idea. ¿Cómo es? Te preguntan cómo abordar o si tú abordarías esa realidad dolorosa que la paciente cuenta. ¿Cómo trabajas tú con el discurso de su realidad? ¿Cuál realidad dolorosa? La del... Pues de la madre indiferente, de la madre agobiante, de la madre maltratadora. Bueno, desde Freud se desconfió de la novela familiar del neurótico, o sea, se desconfió de lo que el paciente cuenta. A medida que un paciente evoluciona, cambia la historia que tuvo. O sea, la historia es lo que los historiadores cuentan. Y a medida que uno va desarrollándose mentalmente, tiene una idea distinta de la figura, por ejemplo, de la madre. Supongo que si Virginia va progresando, va a poder encontrar virtudes en su madre, no solo defectos en su madre.
digamos, yo no creo mucho en la manera en que alguien describe a otra persona, porque creo que la descripción es una construcción. Suponiendo que la madre sea fastidiosa y debe tener otros aspectos, pero a mí no me interesa, digamos, yo no hablo mucho de la realidad externa a la sesión, porque a mí me entrenaron mucho en hablar sobre lo que está pasando dentro de la sesión. Entonces yo no me refiero mucho a lo que pasó con la mamá, lo que pasó con el papá. Lo que trato de hacer es describir lo que pasa en la sesión y ver si uno puede no cambiar la historia, pero reconceptuarla, como decía Echegoyen, ¿no? Cuando yo empecé mi análisis, y mi padre era un maldito, y mi madre una maravilla. Después me cambié la historia. Los personajes eran los mismos, pero yo cambié la historia. Y mi padre tenía muchos méritos y había sido muy afectuoso, y mi madre había tenido cosas buenas y errores, y yo había tenido... Se complejizó, o sea, yo le digo al paciente que es la versión que él tiene, que cuando uno cambia la mente, cambia la versión que uno tiene de las personas. No hablo mucho de la realidad de los objetos, porque son construcciones fantasmáticas que uno hace. Pero son estilos, hay otros que sí los toman directamente en cuenta. Sí. Gracias, Beto. Te dirigen otra pregunta. Dicen que hablabas de generar ese óxido en esta imagen que usas del radiador y preguntan, bueno, acerca de promover pensamientos, de generar este óxido, como dices, que si no eso implica un riesgo, alejarse de la abstinencia, ¿hasta dónde sería eso un riesgo, como romper la abstinencia? No sé, la abstinencia sería que uno no le diga al paciente, haz esto o haz lo otro. La abstinencia sería, yo no pienso tal cosa que tú debas hacer o que yo deba hacer contigo o que debes pensar esto y demás. No, creo que describir al paciente, ahora que tú hablas y yo te escucho, tú sientes el contacto, y cuando yo te hablo, tú sientes que yo estoy en contacto, no creo que sea romper la abstinencia, porque estoy describiendo lo que está pasando en la sesión. No le digo que deje de ser como es. No sé, no me suena a que se rompa la abstinencia. De acuerdo. Lucero, te hacen, bueno, te felicitan y te hacen también una pregunta. ¿Cómo has podido manejar tu contratransferencia? ¿Cómo has podido aguantar, ¿no? Los embates transferenciales de Virginia? ¿Quieren saber un poquito de tu experiencia? Me recuerdo mucho cuando en alguna supervisión hablábamos sobre el aburrimiento y sobre la somnolencia, y siempre pienso, si cuando estoy soñando, si es como que pienso yo, si estoy cansada, no he dormido bien, etcétera, o tiene que algo que ver con ella en relación. Y generalmente le devolvía la pregunta a Virginia diciéndole si ella venía cansada o aburrida. Y ella me decía generalmente que sí, ¿no? Entonces es una manera en cómo he podido sortear un poco el aburrimiento, y entonces hablamos sobre el pensar sobre ese aburrimiento, sobre lo que ella siente. Y me parece que con esta parte de tolerar, hay una sensación que de repente me despierta Virginia como si dijera yo, sí, vamos estableciendo como una comunicación, y de repente me puede decir,
es que vi Nemo, ¿no? Y entonces yo así, ¿no? Como que vi en una parte y no pude, ¿no? Entonces me trato de calmar porque creo que a veces esto hace que yo me apresure un poco para ella. Entonces más bien ha sido con mucho, hay una parte que puede ser la parte depresiva que me conduele ella, ¿no? Me conduele. No me preocupaba mucho que se lastimara, porque de repente sí, cuando ya se había ido a Estados Unidos. Ella vive ya sola, pero lo hizo también en un acto como de decir, ya me salí de la casa de mi mamá, así, y rentó un departamento por meses y después ya se cambió a otro departamento. Acaba de comprar una casa. Fantástico. Sí, Fantástico. ya se salió de su casa, se salió. Sí. Aunque sigue por ahí sigue con el vínculo con la madre de una manera un poquito intensa, pero por lo menos ya viven separadas ambas. Entonces, eso me parece que como estos chispazos que le han dado, como ese tragaluz que han dado luz como al proceso terapéutico, y que en donde nos sentimos, nos sentimos porque las sesiones de repente se convierten como en dinámicas. Entonces ha sido de mucha tolerancia, siempre me estoy diciendo, espérate, ¿no? Algo importante que creo que me han enseñado mis supervisores es cuando son 3 veces a la semana que espere a que ella va a ir hablando, ella va dando, y eso me ha dado como bastante consistencia a mí para ir tolerando esta manera de procesar que a veces es demasiado concreta, ¿no? Y de repente el hablar de esta serie de Big Bang Theory, que es bastante cómica, de repente nos reímos las dos de las ocurrencias de los actores, y eso ha hecho que de repente sean sesiones amenas, un poquito. Generando ese pensamiento, ¿no? Ese óxido del que habla Norberto. Dale, sí. ¿Quieres comentar algo, Norberto, de lo que está diciendo ahora Lucero? Que es valioso, ¿no? Escuchar algo de ese ajuste, de ese cambio. Ajá. Y es un gran logro terapéutico. Los malerianos dirían que puede romper la relación con la madre porque ha hecho un vínculo con Lucero donde se une a Lucero y que luego el paso posterior va a ser cómo se va separando en el futuro de Lucero para hacer su vida independiente. Darle el alta a estos pacientes es muy trabajoso, porque son pacientes que se nos meten en la terapia y quieren vivir toda la vida en terapia, y darle el alta es un terremoto. Los malerianos dirían, bueno, ha ido cediendo la simbiosis con la madre y se ha ido uniendo a Lucero, y ahora hay que dejarla que siga y se vaya independizando de a poquito, y vamos a ver cómo aguanta cuando tenga que separarse de Lucero. Les cuesta mucho. Tuve alguna que duró 8 o 9 años y no quería irse de mi consultorio por nada. Me llamaba y que quería seguir. Sí. Pero está muy bien, es un muy buen logro. Felicitaciones. Pero... Sí, muy bien. Denise, te dirigen aquí una pregunta que creo que va de la mano con esto que estamos ya platicando acá, porque dicen, ¿cómo lidiar justamente con esas ansiedades de separación? ¿Es algo que se puede mejorar? ¿Cuánto se puede avanzar? Me parece que ya lo vamos planteando y ya la misma Lucero nos va dejando ver, pues que sí, que es caso por caso, pero que parece que en el de Virginia algo se anda moviendo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cuánto puede mejorar? ¿Cuánto se puede avanzar con un paciente con estas características? Bueno, claro, ahora que estamos hablando en este contexto y cómo lidiar con las ansiedades de separación, a mí me parece que Lucero ha sido muy sensible, por eso ¿no? lo decía al inicio, por ejemplo, en esta situación de permitir, ¿no? Cuando ella viaja, que tengan un contacto y mantener este contacto con esta paciente en particular que por algo necesita estas sesiones, en vez como de ponerse rígido y decir, no, mi método dice que cuando tú te vas, pierdes la sesión y tan. O sea, en ese sentido eso me parece
muy bueno, ¿no? En el que de pronto también hoy tenemos la tecnología a la orden y que podemos de alguna manera tener sesiones con una paciente que las necesita cuando se separa, ¿no? Entonces pensaría en este sentido que Lucero ha sido como muy, muy sensible en responder a las necesidades de esta paciente en particular, que a lo mejor si no fuera así, quién sabe si se iba, ¿no? Quién sabe si iba a trabajar o quién sabe si se iba a ver al novio, en fin. Entonces, en este sentido, eso me parece muy bueno y creo que Lucero la ha ido como pudiendo, como seguir en su necesidad, pues, ¿no? En este sentido. Uh-huh. Muy bien. Gracias, Denise. Aquí hay otra pregunta. Dicen, ¿consideran que es más fácil que una persona con poco desarrollo intelectual y emocional haga identificaciones adhesivas? Bueno, yo pienso, siguiendo acá lo que hemos planteado, y de hecho Norberto ahorita lo comentaba, yo lo pensaría quizá un poquito al revés, ¿no? Esta modalidad de vínculo, esta cercanía no permite mucho el pensamiento, la diferencia, construir un espacio interno, ¿no? Eso queda medio obstaculizado. Yo pensaría que es al revés, que la forma de vínculo, que esa cercanía, que ese pegoteo no permite, ¿no? Una elaboración muy profunda o la generación, como les digo, de esta posibilidad de ir armando el propio pensamiento. Pero no sé cómo lo piensan los demás. Norberto, ¿quieres comentar algo de esto? ¿Qué piensas? Sí. Porque lo ponen más como en una discapacidad o en algo que me parece a lo mejor más de tipo, pues no sé, como cognitivo, hablan de desarrollo intelectual. Creo que ese pegoteo con la madre y con el padre inhibe el desarrollo psicosexual y también el desarrollo simbólico. A medida que se vaya pudiendo soportar ese desprendimiento, ese desarrollo, es probable que el nivel de simbolización aumente y el nivel de creatividad aumente. No es que son simbióticos porque son pobres mentalmente porque son simbióticos. Entonces, son pacientes que tratan de que uno les diga hasta qué carro, qué marca de automóvil tienen que comprar. Si quieren cambiar el carro, se pegan a uno como si uno tuviese que decirles el nombre del carro que tienen que comprar o rentar, o a dónde tienen que vivir, en fin, empiezan, sí, a medida que se va solucionando, progresan, pero cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Yo creo que Lucero está haciendo un desarrollo muy, muy bueno con Virginia, en donde creo que va a progresar, seguir progresando Virginia y va a ser más creativa, más simbólica. La tormenta va a venir con el alta, porque les cuesta mucho irse. Y vuelven y llaman y vuelven y llaman. Sí. ¿Dirías que se puede comprometer algo de ese avance, algo de lo que se va pudiendo sostener? Es difícil porque tampoco uno tiene tantas experiencias, tiene una que otra persona. La paciente, digamos, que yo atendí más o menos parecida, evolucionó bien. Otra, al año tuvo una parálisis facial, hizo una somatización, pero no muy grave. No, creo que Virginia puede desarrollarse bien. Es un gran logro que se haya ido a vivir sola. Es el sostén que le da la terapia. Aunque nuestras teorías sean incompletas, los logros son bastante buenos. Exacto. Son bastante buenos. A pesar de que nuestras teorías siempre están en evolución y en cambio. Pero lo que logró Lucero no son palabras mayores. Sí. Oigan, tenemos alrededor de 2 o 3 minutos. Me parece que quizá podemos hacer un espacio para algunos comentarios finales. Lucero, ¿quieres cerrar tu muy buena participación en esta mesa comentando algo más antes de que nos despidamos? Realmente más que nada agradecerles su
sus comentarios, los anoté todos porque van a enriquecer, o sea, mi manera de ver y de poder abordar a Virginia. Ahora que hemos estado hablando de ella, se me viene a la mente y la pienso en el sentido de la veo en el diván y como con otra percepción y ganas, pues ganas. Gracias. Muy bien, Lucero, gracias. Denise, ¿quieres comentar algo para cerrar, algo final, algo que quieras puntualizar, algo más? Pues nada, que me parece muy enriquecedor poder escucharlos y poder de alguna manera compartir ideas distintas. Agradecerte muchísimo, Lucero, porque sí pienso que fuiste muy generosa en compartirnos tu trabajo y que bueno, que tus ideas y sobre todo como el trabajo que tú has hecho con esta paciente me parece muy, muy valioso. Entonces te quiero felicitar y agradecerte nuevamente. Sí, Lucero, antes de cederle la palabra para que Norberto se despida, igual esto que nos compartes ahora, de último momento, creo que me brinda una perspectiva, ¿no? Distinta a la lectura que veníamos haciendo, que es esperanzadora, que es rica, y es la apuesta que acá hemos estado escuchando en las mesas y el diálogo, ¿no? Lo que el psicoanálisis sigue ofreciendo. Y bueno, ahí ya tienes un ejemplo, una experiencia que parece que se va poniendo positiva para la mente de Virginia. Esa es la apuesta. Qué bueno, te felicito, Lucero, gracias por lo que nos compartes. Y como te decía en mi comentario, compartir algo de lo íntimo de tu trabajo. Norberto, ¿quieres cerrar con algo más? Ya estamos sobre la hora, despidiéndonos. ¿Algo que les quieras comentar al público? Un solo comentario, que es, habitualmente cuando uno habla de contratransferencia, uno habla de las emociones que el paciente despierta en uno. Por ejemplo, una paciente histérica, uno se erotiza. Un paciente obsesivo, uno se impacienta. Un paciente melancólico, uno se puede poner un poco sádico o se puede deprimir junto con el paciente. Lo que habría que complementar en el concepto de contratransferencia es que la teoría que uno tiene puede cambiar la contratransferencia. Por ejemplo, si uno encuentra una teoría interesante, Virginia, que es aburrida, puede convertirse en una paciente apasionante. Y entonces es el cambio teórico que uno tiene el que le cambia a uno la contratransferencia. Creo que decir que la contratransferencia viene 100% de lo que el paciente nos induce restringe que también nuestras teorías inciden en cómo estamos interesados o escuchando. Creo que sí. Muy bien. Pues llegamos al final. Les agradezco a los tres su participación. Gracias en especial a Norberto que nos acompañó y siempre es un privilegio escucharte. Denise, gracias, Lucero. Nos despedimos. Gracias. Que sigan disfrutando las jornadas. Gracias, Beto. Gracias, Denise. Gracias, Víctor. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Denise. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.